Ay, espérame. Sí. Listo. Mi computadora desde ayer en la noche se apagó y ya no alcancé a terminar el último ejemplo y pues ni a mandárselo. En un ratito más intento prenderla y se la puedo mandar por correo. Es que pues no me dio chance de terminarla. Tienes hasta mañana para entregarla, Ah, ok, profe, ¿sí? gracias. Pero Sí, sí sí. les había pedido que la entregaran antes de la clase porque quiero checar sus ejemplos y si están en concordancia con la clasificación. Estamos viendo la técnica de reencuadre y la técnica de escenificación. Luego viene la de enfoque, que es la que seguiría. Luego viene otra técnica en la cual se llama de focalización. ¿Sí? Bueno, ¿quién me ayuda? Pues tú me era Esmeralda, si nos echas la mano con el primer ejemplo, o la primera pregunta que les dejé. Pues del celular solamente tengo como los ejemplos, pero no los tengo terminados, profe. Ok, o alguien más que nos ayude, no sé, Gabriela o Itzelo o Chema. Del primer ejemplo puse que cuando el hermano mayor toma el papel de ser papá, haciéndose responsable de algo que no le toca, abandonando sus estudios para poder trabajar y mantener a la familia, tomando también el papel de padre y esposo, siendo molestado por los hermanos cuando le piden, por ejemplo, para el gasto. Ok, y esa sería, ¿cuál técnica sería? ¿Qué técnica aplicarías? Porque ese sería lo que ocurriría, ¿no? ¿Cuál técnica sería la mejor? La técnica que se llama reencuadre, que se subdivide, claro. Pues a mí en ese caso yo creo que la de iluminación, para también hacer ver que todos están manteniendo los síntomas que tiene el hermano mayor, Ok, que es así, hacerles ver que ellos también están contribuyendo a que él se eche responsabilidad. sí. Miren, tenemos que guiarnos bajo la premisa de en lo menos que pueda hablar el terapeuta y poner a hablar a la familia. Porque cada vez haz de cuenta que tienes unas balas de plata para matar al hombre lobo, ¿no? Cada vez que el terapeuta habla, está disparando una bala y puede no atinarle al hombre lobo. Entonces, hay que guardar los cartuchos o sí, las balas para las ocasiones muy relevantes. ¿Cómo hacerle en alguno de estos casos? Bien, por ejemplo, dentro de las técnicas que estuvimos viendo, provocar una interacción. O sea, a ver, decirle a uno de los miembros de la familia que se comunique con el otro. Si uno de los miembros de la familia le cuesta trabajo hablar con otro miembro, tú puedes preguntarle al resto de la familia por qué creen que tenga miedo de comunicarse un miembro con otro. ¿Sí? Y entonces la familia responde y entonces les queda más claro tanto a los dos que están interactuando como a la familia en general qué es lo que está ocurriendo. Ahí tú puedes orientar, pero ya después de que dispararon el cartucho entre sí, la familia, y tú no estás gastando cartuchos, ¿sí? Que si tú lo dices directamente, yo noto como que fulanito le tiene miedo a sutanito, un hermano que tiene mucha fuerza versus otro que tiene muy poquita fuerza. Entonces ahí sería una buena idea ponerlos a interactuar. Porque nosotros como terapeutas también estamos sujetos
a la crítica y a lo... Es que la familia, aparte las familias están estructuradas o hechas de tal manera que no les gusta el cambio. Quieren que todo mejore, pero que nada cambie. No se puede. Tiene que... ¿Cómo les explicas a la familia que tienen que mejorar ellos para que las cosas cambien? Es complicado, porque cada quien está a gusto como está. Inclusive el que está mal también está a gusto por estar mal. ¿Sí? Pues porque está cumpliendo una función de la familia. La persona que está mal, entre comillas, porque no está mal, sino que la familia la llevó a estar mal. A esa persona le conviene el rol de ser el culpable, porque toda la atención se dirige a esa persona. Y como decían los conductistas, la atención no es ni positiva ni negativa, es atención. Y a la gente le gusta la atención. ¿Sí? Entonces, poner interactuar es mucho mejor. Con la técnica de interacciones alternativas, ¿sí? Por ejemplo, situaciones que no están ocurriendo, provocar que ocurran. Esa también fue como, por ejemplo, si le dices cómo le contestaría en cierto caso a la persona, o como qué ejemplo puede poner. Sí, sí, pues es que en la terapia familiar hay que usar el role playing o el juego de roles, ¿va? Que también se le llama danza, le llaman así los de la teoría de Minuchin, pero es un juego de roles. Entonces, a ver, vamos a ver cómo platicarías tú con fulanito. Aquí entra mucho parecido con la Gestalt, pero no hay que confundirlo porque la Gestalt tiene un principio invertido al psicoanálisis. El psicoanálisis cree que a través de la razón podemos curar la emoción, ¿sí? La Gestalt cree que a través de la emoción curamos la razón, o sea, está al revés. La técnica de Fritz Perls, que es la gestáltica, está al revés que el psicoanálisis. Y en ese sentido, utilizan role-playing, porque primero se juegan las emociones y luego se analizan. En el caso del psicoanálisis, primero se analizan y luego se mejoran las emociones, digamos. Entonces aquí una técnica que se comparte con la Gestalt es el role-playing, pero procede de teorías muy diferentes. Entonces pongo a interactuar. Por ejemplo, si uno de los hermanos le tiene mucho miedo al otro, le digo en una interacción alternativa al hermanito que tiene menos fuerza, que arremede al hermano que tiene más fuerza y al hermano que tiene más fuerza que arremede al que tiene menos fuerza. Entonces, al cambiar los roles, el que tiene menos, y aparte está vigilado por un contexto y está siendo observado por el terapeuta, no va a ser abusivo. Va a tratar de contenerse. Entonces, cuando el hermanito que tiene menos fuerza, tú lo empoderas para que le grite al hermano que tiene más fuerza, y al hermano más fuerza le prohíbes que le responda fuerte y que actúe como el que tiene menos fuerza, en ese momento se está generando, por un lado, una percepción de lo que están haciendo los dos, uno que se está dejando y otro que está imponiéndose, y al mismo tiempo estás enseñándole un caminito al que tiene más fuerza para que mida su fuerza, y también un caminito para el que tiene menos fuerza para que pueda en cierto momento liberarse, porque no está bien que alguien esté siempre arriba de otro. ¿Qué pretende la psicoterapia estructural? El equilibrio, la equidad, el equilibrio. Eso es porque las familias a veces se agarran a alguien de bajada. Yo me acuerdo del caso de un compañero de una escuela que me sorprendió mucho que fuera el primo de una familia donde pues tenemos mucha amistad y, oye, ¿por qué nunca vas a las reuniones? Entonces me dijo él, es que yo soy la oveja negra de la familia, nadie me quiere. Y yo dije, bueno, ¿y por qué? Y él me contestó, porque siempre hay una oveja negra, así me contestó. Entonces me queda claro que bueno,
Hay gente que no es aceptada en la familia o no es tan bien aceptada y prefiere la persona alejarse. Pero al alejarse se lleva la patología de la familia. No se puede curar. Entonces, esta persona no se casó. No quiero decir que toda la gente que se casa está bien de la cabeza. Tampoco, ¿eh? Pero sí es un dato interesante porque no tienen ninguna pareja. Entonces, lo ideal en el ser humano es tener una pareja. Aunque sea gay, pues que tenga su pareja hombre. Pero no tenía ni pareja hombre ni pareja mujer. No me constan a mí tampoco que hubiese sido gay. Pero era un tipo muy neurótico. Entonces, la neurosis, o sea, según la teoría de Minuchin, cuando un chivo expiatorio de una familia emigra, ya no se puede curar, porque la estructura de la familia la trae cargando ese sujeto, y a donde quiera que vaya la va a llevar, y se va a colocar en una situación. ¿Por qué la gente no se casa? Porque siente que no tiene derecho a tener una pareja. Pudiera ser, ¿verdad? O pudiera ser que vio a los papás pelearse cada rato y dijeron, viva la paz, ¿no? Pero por eso las interacciones son importantes para que la persona que tiene menos fuerza adquiera más fuerza y la que tiene más fuerza se sepa contener. Entonces esa sería una interacción alternativa, ¿sí? Y luego también hay otra en donde se llama, en ese ejemplo, una interacción que no es pedida, ¿sí? Donde se exagera algo. Usted se le pide a alguien que exagere cierto rol. Y al exagerarlo, la familia se percata de que alguien está haciendo las cosas no tan bien. Por ejemplo, se le puede pedir al papá que exagere el rol de ser como el gendarme de la casa y no el papá de la casa. Entonces tú eres como un policía, tienes que hablarles como si fueras la ley total. Entonces, debe de haber un equilibrio entre el papá y la mamá, porque si al papá se le pasa la mano, la mamá tiene que intervenir, ¿sí? Y entonces, como hay una dupla, eso es muy importante que lo vivan los hijos, que sepa que alguien puede frenar al otro. Entonces, en la vida real, si alguien abusa de ti, tú vas y te quejas con el jefe o con el jefe del jefe. Si el jefe está abusando de ti, tú te lo brincas. Pero eso lo hace la gente que tiene un esquema en la familia de que los papás se tenían que poner de acuerdo, a veces no estaban de acuerdo, y entonces uno de ellos protegía al hijo que era atacado por el otro papá. Y eso genera cierto equilibrio. O sea, a lo mejor se están poniendo reglas, vigilando las reglas, pero alguien está siendo demasiado duro con las reglas, entonces el otro papá hace que le baje unas 3 rayitas a la agresión del otro. Entonces el equilibrio se da. Se están vigilando las reglas, pero se están vigilando en equilibrio. Entonces hay que estar haciendo, ¿cómo podemos hacerle? ¿Cómo le podemos? Nosotros no podemos decirle al papá, es que usted parece el sargento de la casa, no el papá de la casa. ¿Cómo le podemos hacer para que no quememos cartuchos nosotros? Le pedimos que él exagere ese rol. A ver, vamos a jugar a que usted es el sargento de la casa y los demás son soldados rasos y usted los está entrenando. Entonces, a ver, ¿cómo le haría? ¿Cómo le harían? Entonces, cuando hacen ese esquema, les queda bien clara a la familia que el papá se está siendo abusivo, porque se está exagerando. ¿Sí? Tienes que, bueno, lo estás exagerando, aparte de que está exagerado ya llegaron con esa exageración de la familia. Cuando tú le exageras más, les queda más claro a todos y entonces diseñan mecanismos. El detalle es que a la gente no le queda claro hasta dónde debe de exigir y hasta dónde debe de contenerse. Entonces, cuando tú lo exageras, les queda más claro. No sé si fui claro. ¿Sí? Entonces, por eso les estoy pidiendo estos ejemplos. Bueno, ese sería otro. Y, espérenme tantito. Estoy también rechecando las diapositivas. Bueno, eso tiene que ver con las interacciones, ¿no? Hay muchas formas de generar esas interacciones.
Bueno, aquí dice la técnica por la cual el terapeuta pide a la familia que dance en su presencia, así construye una secuencia interpersonal en que se ponen en escena interacciones disfuncionales entre los miembros de la familia. Obviamente que nos van a interesar las que son disfuncionales, las funcionales no, porque esas están bien, ¿para qué las movemos? Vamos a mover las que están mal. Para ello, ya nosotros hicimos un diagnóstico, ¿se acuerdan? No hay terapia sin diagnóstico. También tuvimos que haber hecho un familiograma, en donde pudimos entender quién se alía con quién coaliciona con quién, si hay triángulos perversos. Entonces, todo eso nos pone a generar una escena dentro del consultorio o bien dentro de la casa de la familia. En esta teoría, la terapia se puede dar en la casa de la familia. ¿Por qué? Porque a veces no van todos al consultorio. Y tú les caes, ¿a qué hora están todos? Tú dices eso. Y llegas en ese horario para que no se escape nadie. Con uno que no esté, pues ya no es tan efectiva la terapia familiar. No sé si les está quedando más claro. Sí, profe. ¿Sí? A ver, por ejemplo, tú, Gaby, de los ejemplos que pusiste, ¿cómo interactuarías o cómo pondrías a interactuar a la familia? ¿Sí estás por ahí, Gaby? Hola, hola. Creo que no. A ver, o tú, Esmeralda, ¿quieres participar? Sí, profe, yo no recuerdo muy bien lo que puse del ejemplo, pero tenía una duda. Por ejemplo, si son papás separados, pero aún así uno de los hijos tiene que ir a terapia o bueno, más bien pregunta sería, ¿podrían ir o sea, todos los integrantes de la familia o solamente pues los que viven en casa del niño o de la niña que necesitaría la terapia? Bueno, cuando hay una separación, usualmente la persona, uno de los dos se queda con la custodia de los hijos, el otro no, o la comparten los fines de semana. Entonces, si es compartida la custodia, sí deben ir los dos. Si no es compartida, si nada más la mamá la tiene, que es en general, solamente la mamá y los demás hijos. El papá no tiene por qué ir porque no está compartiendo la custodia, no está generando ninguna interacción. Y aunque nosotros generemos una interacción artificial, como, como la custodia la tiene la mamá, suponiendo, pues qué caso tiene si nunca va a interactuar con el papá o va a ser muy raro, solo cuando se case, a lo mejor va el papá a la boda o a lo mejor ni va. ¿Para qué? O sea, entonces tiene que ser con la gente que sí esté, ¿sí? Bueno, puede no estar, pero tiene la custodia compartida, entonces el hijo se va 2 días con el papá o 3 días, al fin de semana, y la mamá se queda los 5 días con los niños o los adolescentes. O al revés, se queda el papá los 5 días. Pues ahí sí se puede, ahí sí se vale, ¿no? ¿Por qué? Porque interactúan en otro escenario diferente. Y luego en la casa, con la mamá, y luego en el otro escenario. Entonces hay que hablarle a los dos. Cuando no tiene la custodia compartida, no tiene caso. Si alguien no está interactuando de manera directa, o un papá se fue al norte, pues ¿cómo lo traemos del norte? No hay forma. Solo que él regrese. Entonces, y cuando regrese, si está 2 semanas y se regresa al norte, pues no tiene caso, porque no vas a generar. Aquí lo que nosotros tenemos que analizar es, primero que nada, si la familia está en desequilibrio, ¿por qué está en desequilibrio? ¿Quién genera el desequilibrio? ¿Quién genera o quiénes están ayudando a que haya un sintomático? Un sintomático se puede observar en que gritan, en que no duerme, en que vive con más preocupaciones, en que se droga. O sea, todo eso es porque la familia está llevándolo a ese extremo. Entonces se tiene que reequilibrar. Si una persona, por ejemplo, en un trabajo, ese es un ejemplo que se puede llevar a la familia muy fácilmente.
Hay un empleado que casi no trabaja y es bien chismoso. Y todos los demás trabajan lo doble que él, lo triple, y son más callados. Entonces, ¿cómo podemos reestructurar una situación incorrecta en un centro de trabajo? Claro que estamos hablando de psicoterapia clínica, no de psicoterapia. No hay psicoterapia para empleados o laboral, no existe, ¿eh? Existen lo que se llaman grupos operativos, donde se concientiza a la gente, pero más bien con una meta concreta, ¿sí? Pero suponiendo que ese es el caso, cuando alguien trabaja de más, por dentro trae un rencor. Y el que trabaja de menos cree que se lo merece. No trae rencor, pero no cree que esté siendo la vida injusta con el otro, sino que están apenas haciendo la justicia. Entonces se tiene que concientizar al que está ganando más, teniendo mayores ganancias. Y eso mismo ocurre en la familia. Alguien tiene una función mucho mejor. Por ejemplo, hace algunos años, y pudiera ser que todavía en la actualidad, el hombre le haga de comer la hermana, o sea, el hermano. Porque las mujeres son de la cocina y los hombres son más de ver la tele o qué sé yo. Entonces, se tiene que concientizar de que debe de haber igualdad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos eso? Pues hacemos un roleplay. Y podemos exagerarlo. Podemos hacer que interactúen de manera normal. ¿Cómo se generaría un problema en tu casa? A ver, pónganme un ejemplo. Actúenlo aquí dentro de la familia, ¿no? Entonces, cuando lo actúan, a ver, ¿de qué nos dimos cuenta? No debes de explicarlo tú. Tienes que pedirle a la familia que lo explique ella, para que tú no quemes cartuchos. Entonces ya cuando lo explica a la familia, se están dando cuenta de lo que está ocurriendo. O puede ser que les cueste trabajo darse cuenta. Entonces ahí sí tú te metes un poquito. A ver, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacerle de comer la hermana? A ver, ¿por qué? Yo pregunto, pero las preguntas obviamente son neutrales. No estás afirmando que no debe de ser así. Pero cuando tú estás preguntando, estás iluminando una zona de disfuncional. Es como una máquina, o sea, la familia. Si hay un engranaje mayor y que no embona con un engranaje menor, pues no es funcional la máquina. Tiene que tener el engrane igual para que se muevan las ruedas, ¿no? Entonces, por eso es importante que haya equilibrio. Hay papás que son jefes del hogar, por así decirlo, pero no deben ser demasiado duros, ni demasiado blandos. Porque si son demasiado blandos es como si es como si no hubiera papás. Si son demasiado duros, generan patologías, generan que los hijos se vayan a los extremos. Pues ser muy permisivos o muy blandos, o ser muy estrictos genera patología. Entonces esa patología para los de la teoría estructural no proviene de la infancia, proviene de la desorganización que hay dentro de la familia. Entonces se utilizan estas técnicas que son técnicas de intervención. Bueno, de reencuadre porque se mueve la familia, se reencuadra, por ejemplo, que el rol no lo tenga tan fuerte el papá, suponiendo que así sea, o la mamá, que parece ser que aquí en México es más fuerte la mamá que el papá en los roles, ¿no? Entonces, que le baje unas rayitas a su fortaleza y que le des un poquito más de poder al papá y le permita opinar más al papá. Los hijos se van a sentir mejor, porque si se equivoca un papá y el otro no hace nada, imagínense, pues se sienten totalmente desprotegidos. Van a salir al mundo con mucha patología, no van a defender sus derechos, van a pensar que así son las cosas y que tienen que aguantarse. Pero cuando el otro papá se le empodera, se le da más fuerza y le discute o trata de llegar a un arreglo con el otro, oye, no seas tan duro con nuestro hijo. Entonces el hijo se siente como que hay más dinamismo y está más protegido porque puede diferir en puntos de vista un papá con el otro. Cuando un papá nomás obedece, tiene más jerarquía un papá y luego el otro papá es como si fuera el hijo,
pues está mal eso, porque ese no es un triángulo perverso, pero sí está mal porque, entre otras cosas, se debe de vigilar las jerarquías. ¿Cómo no puede tener más jerarquía el hombre que la mujer o la mujer que el hombre? En el caso de que sean pareja, debe de haber un equilibrio de jerarquías. Entonces se tiene que hacer un sketch, a ver, ¿cómo funcionan ustedes? A ver, sobre algún tema, a ver que uno de los hijos nos platique de algún tema. ¿Qué tema te genera a ti más conflicto? No, pues que mi mamá me pone a hacer el quehacer de la casa. Y usted, a ver, ¿y qué hace el papá cuando la mamá ordena eso? Se queda callado y apoya a mi mamá. A ver, entonces vamos a buscar, aquí sería darle una, ¿cómo se dice? Una instrucción opuesta. A ver, ¿cómo le haría usted si usted no estuviera de acuerdo, qué le diría a su esposa? Si usted no estuviera de acuerdo. Porque sí está de acuerdo en que la pongan en que pongan a hacer el aseo a la hija, pero si usted no estuviera de acuerdo, ¿cómo se lo diría? Entonces ahí ya lo dice el Señor, no lo dices tú, ni tampoco dices que está mal, porque todo eso te hace quemar cartuchos y hacer que a lo mejor ya no regresen contigo. Porque la familia busca la unidad, la homeostasis, y la homeostasis tiende a rechazar al miembro externo, que en este caso es el propio terapeuta. ¿Sí? ¿Le está quedando claro esto? Por eso les dejé los ejemplos, para que ustedes los pusieran, pero también para que generen intervenciones. ¿Cómo le harían? Ahí están en donde están el cuadro sinóptico, ahí vienen en las de reencuadre, son 4. ¿Cuáles aplicarían de esas 4? Ya habíamos visto otras anteriormente, que eran la cercana, la intermedia y la lejana. ¿Sí? Entonces les encargo que no nada más pongan un ejemplo de una situación, sino un ejemplo de cómo ustedes pondrían a la familia a actuar, porque de eso trata la psicoterapia familiar. Que se den cuenta, que se reestructuren, que se revaloren los que tienen menos valor. O sea, la idea es buscar el equilibrio. Ahí vienen en donde vienen los puntos que están enumerados, ¿sí se acuerdan? En una diapositiva, donde se mide jerarquías, límites con la familia de origen, triángulos perversos, coaliciones, alianzas, pues todo eso es patológico. O sea, una familia no debe de tener una alianza. Si 2 hermanitos están aliados contra los papás, eso es algo malo. No, debe de haber flexibilidad, porque en las alianzas no hay flexibilidad. ¿Dónde notamos que hay disfuncionalidad? Cuando no hay flexibilidad. La flexibilidad es la madre de la funcionalidad. O sea, las familias funcionales tienen que estar en equilibrio, tienen que tener igualdad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si inicialmente van por un motivo de consulta y durante la interacción se cambia o dicen algo que no tiene nada que ver, sí se toma en cuenta, pero se dice que después se va a retomar en otra sesión o ahí se sigue con algo nuevo. Depende, porque las primeras etapas de la psicoterapia familiar estructural son para diagnosticar. Entonces ahí pueden ellos interactuar lo que quieran. Se tiene que redefinir, en unas diapositivas viene que se tiene que redefinir el problema. O sea, el problema por el que va la familia no es el verdadero problema. Casi siempre van porque hay un chivo expiatorio. Un hijo que le va muy mal en la escuela, un adolescente que se droga, que es muy pandillero, pero ese es un síntoma de que la familia está mal. Entonces, después de que pasa ciertas semanas donde el terapeuta está observando todo eso y está analizando, llega un diagnóstico. Entonces, cuando llega ese diagnóstico, le dice a la familia cuál es el verdadero problema y le explica cuál sería la meta para resolverlo. ¿Sí? Pero tiene que ser después de un proceso de diagnóstico.
Si espontáneamente surge un problema diferente, tiene que ser el terapeuta también tener mucha capacidad de improvisar, ¿sí? Y obviamente de relacionar. Está muy fácil. Checar límites, checar jerarquías, checar alianzas, checar coaliciones, checar triángulos, checar periferias, o sea, cómo influye la familia externa a la familia de origen, ¿sí? Checar quién se apodera del control de toda la familia. Entonces, todo eso casi, pues no varía mucho. Ahí viene en una diapositiva, límites, jerarquías, alianzas, coaliciones, triángulos, periferias y centralidad. Esos son. Entonces, cuando alguien está en la periferia, ¿por qué está en la periferia? Lo que se le llamaba antes el niño perdido, ¿por qué nunca participa en la familia fulanito? No lo dejan, o él no quiere, o él está a gusto con no participar. ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Entonces tú generas el diagnóstico. Entonces, pero también ese diagnóstico tiene que ser un poquito disfrazado, no puede ser, no puedes hablarles de teoría sistémica, de teoría estructuralista, porque no te lo van a entender la familia. Tienes que reencuadrar, o sea, tienes que reubicar el problema en otro lado, pero con otros términos, diciéndoles que es importante que haya más equidad en la familia, o que la falta de equidad puede ser que esté generando más problemas que el niño que no quiere estudiar, cuando que precisamente ese es el problema, esa es la causa, pero no estás focalizando eso porque la familia, si tú iluminas un problema de interacción de manera muy burda o de manera muy directa, la familia rompe contigo y ya no regresa. Pues tienes que ser muy listo para reenfocar el problema. Miren, yo creo que es más importante que haya equidad ahorita, por el momento. Tú sabes que eso le va a ayudar al niño que no está estudiando, pero no lo tienes por qué decir así directamente, porque la familia se va a dar cuenta de que ella metió, o sea, la propia familia metió a ese hijo en una situación incómoda. ¿Por qué el niño no quiere estudiar? Porque es una forma de llamar la atención y una forma de que la familia se una. Si la familia se empieza a desunir, si el papá anda ya con otra mujer o la mamá con otro hombre, entonces el hijo deja de estudiar, se saca 5 y al sacarse 5, la mamá le advierte al papá. Entonces el papá se olvida de la secretaria o de con quien ande y la mamá también y se empiezan a focalizar en el hijo. Entonces eso los une. Entonces el hijo está generando que los papás se unan contra él, aunque sea contra él, pero que se unan, porque eso es lo que busca la familia, la unidad. Entonces, ¿cuál es el mecanismo para que se unan? Pues la patología. Entonces, la patología es el factor que une, pero necesitamos de que la gente esté unida sin que haya patología. Eso es como que muy complicado, pero entonces se tiene que reestructurar todo. O sea, el papá tiene que actuar de manera más responsable, igual que la mamá, y empoderar también al hijo. ¿Por qué es más fácil que la mamá reproche al hijo por no estudiar que le reproche al papá por llegar tarde y andar con otra mujer? Es mucho más fácil, ¿no? Entonces, por eso las familias se enferman, porque es más fácil irse contra el débil que irse entre los fuertes, porque los papás son más fuertes que los hijos. Entonces, si un papá le reprocha al otro, se arma un San Quintín, un divorcio, y ahí en un divorcio pues todos pierden. Entonces el hijo que hace pues se vuelve sintomático y es algo como en automático también. O sea, en cuanto ve disfuncionalidad del hijo, algo empieza a fallar en él para que se vuelva a unir la familia. Es lo que se le llama el paciente fusible. Cuando la familia está súper cargada de problemas, truena en uno, que es el más débil. Aunque otros dicen que es el más fuerte porque es el que realmente expresa y está consciente de la problemática, mientras que todos los demás la niegan. Entonces, por eso les digo, estas técnicas son técnicas psicoterapéuticas, pero tenemos que saber ponerlas. Tal vez no fui claro en lo de los ejemplos.
O sea, no es poner un ejemplo, sino ponerte a ti como ejemplo de cómo le harías tú para que se mejorara eso. No sé si tú lo hiciste diferente, Chama. No, profe, de hecho lo hice muy similar al abandono del papá respecto a de que el hijo toma las riendas. Sí, pero ¿cómo tú generarías esa intervención? Ahí vienen en el cuadro sinóptico las 4 formas de intervención de la técnica que se llama reencuadre. ¿Sí? Entonces, miren, No, ajá, perdón. sí, te escucho. Le iba a decir que yo puse sí, simplemente el ejemplo, no, Ajá. no lo completé totalmente con el reencuadre. Sí, hay que, pues entonces para mañana háganlo, ¿no? De tarea. Y seguimos Sí, viendo otras técnicas. Miren, está en la diapositiva 40, escenificación, que sería una técnica de reencuadre, que sería una interacción espontánea o provocar una interacción, pedirles a ellos que escenifiquen como un role-playing, o bien generar una interacción alternativa, o bien iluminar una interacción, hacer que se den cuenta, a ver, mira, si se están dando cuenta como que le habla mucho más golpeado uno al otro que viceversa, entonces ya, ¿por qué será? Entonces, ¿cuál sería la explicación? Tú no debes de decirla, ¿eh? ¿Cuál sería la explicación? No, pues que se siente que no tiene derecho de hablar o siente miedo. Ya lo está diciendo la familia. Entonces eso está generando un reencuadre a través de la escenificación. En el último de los casos tú vas a decir, bueno, yo creo que si toda la familia se queda callada, pues decir, bueno, yo siento que a lo mejor le tiene miedo de expresar sus opiniones o me equivoco. Entonces ahí habla ya la familia, ¿sí? Porque no es como, es que en el psicoanálisis tú te vas al pasado y después de 3 meses interpretas, mira, es que lo que me dijo se relaciona con que tiene el Edipo o lo que sea, ¿no? Pero acá no, acá tú tienes que ser lo menos directivo que se pueda. Vas a ser directivo, pero ellos no lo saben. O sea, ellos no deben, tú vas a ser lo menos directivo que se note, que ellos lo noten. Porque sí vas a dirigir la sesión, por supuesto, pero que no lo noten ellos, ¿sí? Si ellos lo notan, se van a poner a la defensiva y a proteger. Entonces, ese es el chiste de este estilo psicoterapéutico. O sea, las técnicas ayudan a que ellos se den cuenta. Y tú te escapas para que no te avienten jitomates. Ya nos queda menos de 1 minuto. Entonces, miren, háganlo de nuevo, ¿no? Entonces, para ver si mañana me ponen algún ejemplo más claro. Y y ya, aunque sea rápido, nos vamos mañana y empiezo con las otras técnicas, ¿ok? Sí, profe. Sí, Sí, profe. maestro. Bueno, ándale pues, que estén bien. Hasta luego. Gracias, igual. Buen día. Cualquier duda me escriben.